Imagina que durante siglos, el conocimiento más sagrado, el más profundo, el más transformador, fue cuidadosamente escondido a los ojos del mundo, no porque fuera peligroso en sí mismo, sino porque tenía el poder de liberar al ser humano, el poder de liberarte a ti. No estamos hablando de hechicería de películas ni de brujería de cuento. Hablamos de algo mucho más profundo, más real, más antiguo que cualquier religión organizada. Ese conocimiento se llamó ocultismo, y durante mucho tiempo, todo lo que tenía que ver con él fue condenado, perseguido, censurado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué silenciar algo que hablaba de alma, de transformación, de conexión con el todo? ¿Quién tenía miedo y de qué? La palabra ocultismo viene del latín occultus, que significa escondido. No significa diabólico, no significa maligno, significa simplemente velado, fuera del alcance de las masas, reservado, silenciado. Y quizás ya te estés haciendo la pregunta correcta: ¿escondido por quién? ¿Y para qué? La historia oficial nos dice que los antiguos sabios, alquimistas, astrólogos, cabalistas, eran charlatanes. Nos enseñaron a temer las prácticas espirituales profundas que no cabían dentro del molde establecido. Pero lo que no nos contaron es que, mucho antes de que existiera cualquier iglesia, cualquier dogma, cualquier doctrina, ya había personas estudiando la conexión entre el alma humana y el universo. Ya existía una ciencia espiritual. Ya existía el ocultismo. Egipto, Babilonia, la India védica, las escuelas de misterio en Grecia, todas compartían algo: la convicción de que el ser humano es más que un cuerpo, que dentro de ti hay una chispa divina, y que esa chispa puede encenderse si accedes al conocimiento correcto. El ocultismo no era superstición, era una forma avanzada de sabiduría, una ciencia del alma, una psicología sagrada. Y cuando llegó el momento en que el poder institucional, especialmente religioso, vio que esa sabiduría empoderaba al individuo, la reacción fue clara: silenciarla, destruirla, y si era necesario, demonizarla. Porque un ser humano empoderado, que no necesita un mediador entre él y lo divino, es una amenaza para cualquier estructura de control. Entonces se inició una campaña silenciosa y luego violenta, para que la humanidad olvidara. Textos fueron quemados, escuelas fueron cerradas, y todo lo que oliera a conocimiento espiritual directo fue etiquetado como herejía. Pero lo más curioso es esto: mientras la Iglesia condenaba públicamente estos saberes, muchos de sus altos iniciados los estudiaban en secreto. Mientras el pueblo era obligado a rezar sin entender, las élites trazaban símbolos herméticos sobre los altares, porque sabían una verdad que se sigue repitiendo hasta hoy: el conocimiento es poder, y el conocimiento del alma es libertad. Este video no es para convencerte de nada, es para mostrarte lo que se nos ocultó, lo que fue enterrado, ridiculizado, tergiversado. Y si algo dentro de ti siente que ya lo sabía, aunque nunca te lo hayan enseñado, es porque quizás tú también eres parte de los que han venido a recordar. Vamos a cruzar el umbral. Vamos a mirar lo que no se quiso que miráramos. Y lo más importante, vamos a hacerlo con conciencia. ¿Qué es el ocultismo? ¿Por qué la Iglesia lo censuró? ¿Y por qué está regresando justo ahora? Quédate hasta el final, porque este no es solo un viaje por la historia, es un viaje hacia tu verdad más profunda. Tu alma ya lo sabe, solo necesita que lo recuerdes. Para comprender por qué el ocultismo fue censurado, primero debemos entender qué es realmente. Durante mucho tiempo, la palabra ocultismo ha sido malinterpretada, distorsionada y en muchos casos, deliberadamente asociada con lo maligno. Al escucharla, muchas personas piensan en rituales oscuros, figuras encapuchadas o pactos demoníacos. Esa imagen ha sido alimentada por siglos de miedo, ignorancia y manipulación. Pero si nos remontamos al origen de la palabra, descubrimos algo muy distinto. Ocultismo proviene del latín occultus, que significa escondido, secreto, velado. No hace referencia a algo maligno,
sino simplemente a algo que no está a la vista del público general, algo que requiere ser buscado, algo reservado para quienes deciden mirar más allá de lo evidente. Y eso ya nos da una pista poderosa. El ocultismo no se impone, no se grita, no se vende. Se revela, lentamente, a quien tiene el coraje de ver más allá de las apariencias. El ocultismo no es una religión, ni una secta, ni un sistema dogmático. Es un conjunto de conocimientos y prácticas que han existido desde tiempos antiguos, cuyo propósito es explorar la dimensión espiritual, energética y simbólica del ser humano y del universo. Estos conocimientos han sido cultivados en diferentes culturas y épocas bajo distintos nombres: hermetismo en Egipto y Grecia, alquimia en la Edad Media, cábala en la tradición judía, tantra en la India, sufismo en el Islam místico, gnosticismo en los primeros siglos del cristianismo, y así sucesivamente. Lo que une a todas estas tradiciones es una visión compartida: que el mundo visible es solo una capa superficial de la realidad, que existe un orden oculto, un conocimiento más profundo que revela el verdadero propósito del alma, y que este conocimiento no se encuentra en los libros comunes ni en las estructuras del poder, sino en el interior de uno mismo. El ocultismo enseña que el ser humano es un microcosmos del universo, que cada uno de nosotros contiene los mismos elementos, fuerzas y patrones que rigen las estrellas, que el cuerpo es un templo, que los símbolos no son meros adornos, sino llaves que abren puertas internas, que los sueños, los números, los sonidos, las imágenes, son lenguajes que el alma utiliza para comunicarse con nosotros. ¿Y qué estudia exactamente el ocultismo? La astrología, no como horóscopos comerciales, sino como un mapa profundo del alma. La alquimia, no como la transmutación de metales, sino como la transformación del plomo interior en oro espiritual. La cábala, como un sistema de sabiduría que describe los planos de la creación y las rutas del alma. La magia simbólica, que no es manipulación externa, sino la capacidad de trabajar con los arquetipos internos para provocar una transformación real. El arte de la meditación, la visualización, los rituales conscientes, la conexión con la energía vital. Todo esto, y más, forma parte del vasto tejido del ocultismo. Entonces, ¿por qué se llama oculto? Porque este conocimiento no está destinado a las masas sin preparación. Porque acceder a estas verdades sin el compromiso de un trabajo interior puede llevar a la confusión o al uso egoico del poder. Porque antes de recibir el conocimiento, uno debe purificar la intención. Y sobre todo, porque lo verdaderamente sagrado no se impone, se descubre. El ocultismo, en su esencia más pura, es una vía de autoconocimiento. No busca adoctrinar, no pide adoración. Solo ofrece una pregunta: ¿estás dispuesto a mirar hacia adentro? Y es ahí donde comienza el verdadero camino. Porque todo lo que el ocultismo enseña está, en realidad, ya dentro de ti. No se trata de aprender algo nuevo. Se trata de recordar lo que tu alma ya sabía, pero el mundo te enseñó a olvidar. Este saber fue temido no por lo que hacía a los demás, sino por lo que despertaba en quien lo practicaba. Y eso, como veremos en la siguiente sección, fue suficiente para que la Iglesia lo considerara una amenaza que debía ser silenciada. Para entender por qué la Iglesia censuró el ocultismo, hay que comprender primero qué es lo que estaba en juego. Durante los primeros siglos de nuestra era, la espiritualidad no era unificada ni uniforme. Había múltiples corrientes, escuelas y tradiciones. Algunas seguían a Cristo como un maestro iluminado, otras se basaban en el gnosticismo, otras en rituales egipcios o filosofías griegas. Todas compartían una convicción profunda, que el ser humano tenía dentro de sí una chispa divina y que podía acceder a ella sin necesidad de intermediarios. Esta era precisamente la base del ocultismo, el despertar interior como camino hacia lo divino. No se necesitaba un templo externo, ni un clero, ni una estructura piramidal, solo una voluntad firme de mirar hacia adentro y el conocimiento necesario para guiar ese viaje. Pero a medida que el cristianismo comenzó a institucionalizarse, algo cambió. En el siglo IV,
Con la conversión del emperador Constantino y la alianza entre Iglesia y Estado, el cristianismo dejó de ser un movimiento espiritual subversivo para convertirse en el centro del poder imperial. Y para consolidar ese poder, era necesario eliminar todo lo que lo amenazara. ¿Y qué era lo que más lo amenazaba? Una verdad profunda y peligrosa, que cada ser humano tiene acceso directo a lo sagrado. Porque si tú puedes conectar con lo divino sin necesidad de un sacerdote, de un dogma, de un ritual oficial, ¿qué lugar ocupa la Iglesia? ¿Qué lugar ocupan los obispos, los papas, los concilios? ¿Qué autoridad les queda? Por eso el ocultismo no fue simplemente ignorado, fue atacado, condenado. Y no por superstición, sino por política espiritual. A partir de ahí comenzó una sistemática campaña de censura. Los textos herméticos, gnósticos, alquímicos, astrológicos, cabalísticos, fueron considerados peligrosos. Quien los estudiaba era tachado de hereje, y ser hereje, en aquella época, no era solo un estigma, era una sentencia de muerte. La Inquisición no solo perseguía brujas, perseguía sabiduría, sabiduría que empoderaba, sabiduría que recordaba al ser humano que no necesitaba ser esclavo del pecado, ni siervo de una estructura impuesta, ni mendigo espiritual. Casos como el de los cátaros en el sur de Francia, exterminados por su visión gnóstica del cristianismo, o la quema de libros alquímicos durante la Edad Media, o el silenciamiento de los rosacruces, o la demonización de la cábala esotérica. Incluso las mujeres sabias, curanderas, parteras, visionarias, que usaban conocimientos naturales y espirituales heredados por generaciones, fueron tachadas de brujas y enviadas a la hoguera. ¿Por qué? Porque eran canales directos del saber, sin necesidad de un hombre, de una iglesia, de un sistema que mediara entre su alma y la divinidad. Lo más paradójico es que mientras la Iglesia perseguía públicamente el ocultismo, muchas de sus figuras más altas lo estudiaban en secreto. Muchos templos y catedrales medievales están llenos de simbología hermética. La flor de la vida, el ojo que todo lo ve, la espiral, el cubo de Metatrón. Símbolos que no pertenecen al dogma cristiano, pero que fueron tallados en piedra por quienes sabían que había un conocimiento más allá del literalismo. Esto no era una contradicción, era una estrategia. El conocimiento se oculta a la masa, pero se preserva entre los iniciados. Así, el ocultismo no desapareció, solo fue ocultado aún más, guardado en manuscritos, protegido por sociedades esotéricas, transmitido de boca en boca, esperando, como una semilla dormida, a que llegara el momento del nuevo despertar. Y ese momento es ahora. Hoy, muchas de las herramientas que fueron perseguidas están resurgiendo. La astrología como mapa psicológico, la meditación como vía de autoconocimiento, el estudio de los símbolos como puertas a realidades internas, el trabajo con energía, con sueños, con rituales sagrados. ¿Y por qué ahora? Porque la estructura que mantuvo al alma dormida se está resquebrajando. Porque la conciencia colectiva está recordando. La Iglesia censuró el ocultismo no porque fuera falso, sino porque era demasiado verdadero. Y cuando una verdad empodera al alma humana, se convierte en la mayor amenaza para todo sistema de control. Después de comprender qué es el ocultismo y por qué fue censurado, llega la pregunta más importante de todas. ¿Para qué sirve realmente este conocimiento? ¿Qué sentido tiene explorarlo hoy, en medio de un mundo saturado de información, tecnología y ruido? La respuesta no está en lo externo, está en ti. Porque el verdadero propósito del ocultismo nunca fue impresionar, manipular ni controlar. Su objetivo siempre fue uno solo: recordarte quién eres realmente. A diferencia de muchas religiones que exigen fe ciega y obediencia, el ocultismo propone una vía de experiencia directa. No pide que creas, sino que explores. No te da respuestas cerradas, sino herramientas para que tú las descubras dentro de ti. Es, ante todo, un camino de autoconocimiento. El ocultismo considera que el ser humano no es un simple cuerpo con una mente. Eres un alma encarnada, una chispa del todo, una manifestación del principio creador. Y tu viaje en esta vida es volver a esa comprensión, no desde el intelecto, sino desde la vivencia interior.
Por eso, el ocultismo trabaja con símbolos, con arquetipos, con energía, con rituales, con sueños, porque entiende que la verdad no se encuentra en frases lógicas o ideas racionales, sino en niveles más profundos del ser. Carl Jung, uno de los pocos psicólogos modernos que se atrevió a mirar hacia estos saberes, decía que el símbolo es el lenguaje del inconsciente, y añadía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. El ocultismo es precisamente eso, el arte de hacer consciente lo que estaba oculto. Imagina que dentro de ti hay habitaciones cerradas. Algunas contienen tus talentos dormidos, otras tus heridas no sanadas. Algunas son memorias ancestrales, otras son intuiciones del futuro. El ocultismo es la linterna que te permite entrar en esas habitaciones, ver lo que hay y transformar tu relación con el mundo. No se trata de magia como espectáculo, se trata de magia como transformación. La magia, como entendían los sabios antiguos, la capacidad de alterar la realidad a través de la consciencia. Por eso, muchas de sus prácticas parecen extrañas desde fuera. El estudio de los astros, el lenguaje de los sueños, la visualización creativa, la meditación profunda, los mantras, la numerología, los rituales simbólicos. Pero desde dentro son simplemente herramientas para afinar tu conexión con lo divino. El ocultismo, en su esencia, enseña algo revolucionario, que tú no estás separado del universo, que no hay nada afuera que no esté también dentro, y que todo lo que necesitas para despertar ya lo llevas contigo. Es por eso que quienes siguen este camino con disciplina, amor y claridad, comienzan a experimentar cambios reales, mayor sensibilidad energética, comprensión simbólica de las situaciones cotidianas, desapego de los dramas externos, un impulso natural hacia el servicio, la verdad y el amor profundo, una sensación de conexión constante, incluso en la incertidumbre. Pero no todo es fácil, porque al mismo tiempo que se enciende la luz, se revelan las sombras. Y eso también es parte del trabajo oculto. Ver lo que duele, reconocer lo que fue reprimido, aceptar que el camino espiritual no es huida, sino integración. Por eso, el ocultismo no es para quienes buscan escapismo espiritual. Es para quienes están listos para mirar de frente, para quienes quieren ser libres, no solo felices, para quienes ya han sentido que dentro de ellos hay una verdad que no cabe en ninguna doctrina. Y tal vez tú seas uno de ellos. Tal vez por eso estás aquí. Porque este conocimiento no es nuevo, solo había sido olvidado. Y tu alma está empezando a recordarlo. El ocultismo como camino espiritual no es moda, no es rebeldía, no es un adorno esotérico. Es la reconexión con lo sagrado que habita en ti. Es la confirmación de que tu despertar no es un error, ni una coincidencia, es una iniciación. Y lo que está por venir, si decides seguir avanzando, puede cambiarlo todo. Puede que te preguntes, ¿cómo es posible que rituales de hace cientos, incluso miles de años, sigan vigentes en la actualidad? La respuesta es sencilla, pero poderosa, porque el alma humana no ha cambiado. Puede que las ciudades sean distintas, que los relojes nos controlen, que las pantallas nos hipnoticen, pero la estructura profunda del alma sigue buscando lo mismo: significado, conexión, trascendencia. Y los rituales ocultistas, ya sean de origen egipcio, hermético, rosacruz, alquímico o cabalístico, fueron diseñados no como supersticiones primitivas, sino como tecnologías espirituales, lenguajes simbólicos que activan partes dormidas de la conciencia, acciones físicas que despiertan realidades internas, lo que hoy llamamos meditación guiada o visualización, ya era practicado hace siglos en los templos de iniciación. El estudio de los ciclos lunares, los planetas, los elementos, el cuerpo y el alma no son nuevas modas, son antiguos mapas. ¿Y por qué siguen funcionando? Porque no se basan en creencias externas, sino en resonancias internas. No necesitas creer en ellos para que activen algo dentro de ti. Solo necesitas abrirte a la experiencia y observar con honestidad lo que ocurre en tu interior. Estos rituales siguen vivos porque no dependen del tiempo. No son dogmas estáticos,
Son prácticas dinámicas, vivas, que se adaptan a la conciencia de quien las lleva a cabo. Y hoy, más que nunca, el alma colectiva los está reclamando. Lo vemos en la búsqueda de astrología, de tarot simbólico, de meditación profunda, de numerología, de sanación energética, de conexión con guías internos. Lo vemos en quienes despiertan en medio de la noche sintiendo que algo los llama, en quienes se alejan del ruido exterior y empiezan a escuchar la voz interior. Esto no es casualidad, esto es memoria, memoria del alma, memoria de que tú eres mucho más de lo que te contaron. Y quizás por eso el ocultismo nunca desapareció, solo se escondió. Esperó el momento justo para resurgir, y ese momento es ahora. Vivimos una era de quiebre. Las estructuras antiguas están colapsando. Los sistemas de creencias están quedando obsoletos. Las respuestas oficiales ya no nos bastan. Y lo que antes era secreto, reservado solo para unos pocos, hoy comienza a llegar a quienes están listos. Porque el despertar no puede ser impuesto, solo puede ser elegido. Y tú, que estás escuchando estas palabras, ya lo has empezado a elegir. De algún modo, algo dentro de ti te trajo hasta aquí. Quizá no puedas explicarlo, pero lo sientes. Y eso es suficiente. Porque el verdadero camino oculto no se recorre con los pies, sino con la intención. No se mide en metros, sino en profundidad. Y cada paso hacia adentro es un paso hacia la verdad. Así que si algo en ti resonó, si sentiste que esto no era solo información, sino un eco de algo que ya sabías, aunque nunca te lo contaron, no lo ignores. Escúchalo. Este video no es entretenimiento. Es una puerta, una invitación, un espejo. Y si estás listo para seguir recordando, para seguir explorando lo que fue escondido, no para asustarte, sino para protegerte, entonces este es tu momento. Dale like si algo se encendió en ti. Suscríbete a Umbral Espiritual si estás decidido a cruzar ese umbral con nosotros. Y comparte este mensaje con alguien que, como tú, esté empezando a despertar. Recuerda, lo oculto no es oscuro. La oscuridad es simplemente lo que aún no has iluminado. Y tú estás aquí para encender esa luz. Nos vemos al otro lado del velo, donde la verdad siempre estuvo, esperando por ti.